Hola, soy Esteban. Este es para mostrarles cómo realizar la modulación wideband y narrowband en MATLAB y mostrarles también la diferencia de una u otra. Cabe recalcar que, bueno, el narrowband sí lo realizamos en Simulink, pero el wideband no lo realizamos en Simulink ni en LabVIEW porque un detalle con esto es que para el wideband se necesita lo que es un multiplicador de frecuencias, el cual es un elemento no lineal y eh, no encontramos manera de poder representarlo como bloque como tal en lo que es Simulink o LabVIEW. Entonces, el profe y yo optamos por mostrar más bien lo que es la diferencia entre el wideband y el narrowband a partir de este código de MATLAB y que también puede ver la diferencia entre los espectros de una u otra modulación. Em, bueno, este código lo tomé de base de este doctor Sudip Mandal. Yo le hice ahí ciertas modificaciones. Como primera parte del código, bueno, se inicializan lo que son los valores iniciales, tanto de la amplitud del mensaje como la amplitud del carrier, la frecuencia del mensaje como la frecuencia del carrier y el timespan, que el timespan utiliza lo que es ese line space, que lo que genera es un vector de 1000 puntos equidistantes en un intervalo, en este caso de 0 a 1, que al final va a ser como nuestra línea de tiempo, por decirlo de alguna manera. Eh, y este WM y este WC o omega M o omega C son las frecuencias angulares tanto de la portadora como del mensaje. Para no andar poniendo ahí en todas las ecuaciones 2pi por Fc por T. Nada más ponemos omega M o omega C, dependiendo si estamos trabajando con el mensaje o con el carrier. Acá se muestra lo que es la señal del mensaje. Aquí generamos un subplot para tener en una figura cuatro gráficas. Em, y vamos a utilizar un tono unitario porque tenemos que esta A es un 1. Entonces es un coseno unitario, sí, un coseno simple. Entonces es un tono. Vean que en este caso le ponemos aquí omega m porque es el mensaje. Hacemos el plot. Esto es para las etiquetas, los labels del eje X y el eje Y. Este es el título de la gráfica. Para el carrier es más de lo mismo, nada más que utilizamos omega c, utilizamos A1, que es la amplitud del carrier, y utilizamos un coseno igual como portadora. Hacemos su plot, esto porque va a ser la segunda figura, perdón, la segunda gráfica de la figura 1, y estos son los labels y el título. Ahora, lo que son las modulaciones como tal, recordemos que lo que es la modulación FM parte de lo que es específicamente esta ecuación. A partir de esta ecuación y el valor de beta que yo tenga acá, voy a tener una modulación narrowband o el wideband. Para que sea narrowband, ocupamos que el beta sea menor a 1. Si queremos un wideband, ocupamos que el beta sea mayor a 1. Eh, Ahorita vemos cuál es la diferencia de utilizar un beta menor a 1, mayor a 1 y qué efectos tiene esto. Entonces, de esta ecuación partimos para realizar las modulaciones. Para el wideband, vean que en este caso tengo un beta de 15. De hecho, voy a bajarlo para que lo vean un poco mejor. Voy a ponerlo en 4. Ahorita lo subimos otra vez. Y aquí es donde hacemos esa modulación FM, en este caso el wideband. Vean que utilizamos el A1, que es el AC del carrier. AC por coseno y como argumento del coseno 2pi FC de T, que esto es el omega C. Omega C más el beta del wideband por el seno de omega m, que es este término acá, 2pi fm de t, nada más que lo pasamos a frecuencia angular como omega m. En este caso realizamos una operación o una multiplicación elemento por elemento, porque, bueno, este seno es un conjunto, es un vector con un montón de elementos, porque este omega m, recordemos que tiene este tiempo de acá, ese tiempo sale del linspace. De hecho, vean que si yo tiro aquí en la consola el seno de omega m, eh, de emitir un montón de elementos.
Entonces es un vector y lo que ocupamos es que cada elemento de ese vector sea multiplicado por el beta que tenemos acá, que es del Y-band, que en este caso es de 4. Entonces, después de eso generamos el subplot otra vez. Esta es la figura, esta va a ser la gráfica 3 de la figura uno y ponemos las etiquetas, la leyenda y el título. Y para el narrowband es más de lo mismo, nada más que más bien en lugar de usar el, el beta del wideband, utilizamos el beta del narrowband, que en este caso es 0.1. Y la ecuación es básicamente la misma. Sigue exactamente la misma estructura que la anterior y que está acá. Entonces ya con eso hacemos el plot, tiramos la gráfica, las etiquetas y el título. Ahora, para realizar el espectro, aquí lo que hacemos es, a partir de esas dos señales que ya tenemos, que son el FM en wideband y el FM en narrowband, o sea, esta de acá y esta de acá, para sacar el espectro se utiliza lo que es la transformada rápida de Fourier, eh, que es lo que se utiliza acá en esta línea acá, en la línea 63. Le aplicamos los valores absolutos, y bueno, le aplicamos el valor absoluto, para que las espigas o el espectro nos quede únicamente del lado positivo y no nos quede viendo hacia abajo. Y este shift que se le hace aquí es porque vamos a mostrar el espectro tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas. Y este signals es un arreglo que contiene esas dos señales, la del wideband y el narrowband, y la vamos a iterar dentro de un for para no repetir tanta línea de código. Ahora con este N, el BIMVALS, el N2 y el FAX Hertz, básicamente con estas cuatro líneas de código de ahí, lo que se hace es calcular, bueno, primero la transformada rápida de Fourier nos va a dar una cierta cantidad de bins. Bins son como puntos, eh, son puntos específicos del espectro. Entonces, con estas cuatro líneas de acá, lo que vamos a hacer es que cada uno de esos bins los vamos a asignar a valores específicos de frecuencia. De hecho, vean que con este n sacamos la longitud del vector de cada una de estas señales de acá. Y a partir de ese n calculamos la cantidad de bins, que va a ser desde 0 hasta n-1, o sea, la longitud de la señal -1. Con este sale, lo que hacemos es redondear hacia arriba, dividimos entre dos, redondeamos hacia arriba, y con este fax Hertz asignamos cada uno de esos puntos de los bins a una frecuencia específica. Este 62.5 equivale a la frecuencia de un muestreo, eso se puede cambiar. Yo lo ajusté a 62.5 y funciona bien. Ahí ustedes lo pueden cambiar si quieren trasear un poco el código. Y aquí generamos otro subplot, pero en este caso vamos a hacer una otra figura, una figura 2 pero con dos gráficas. Y aquí hacemos el plot con las frecuencias y el max que contiene lo que son cada uno de esos bins de la transformada rápida de Fourier. Entonces, y aquí tenemos el label, el título y listo. Eso sería el código en general, digamos. Ahora, bueno, corrámoslo para que lo vean. En este caso voy a ponerlo un wideband de 4 y un narrowband de 0.1. Voy a ponerle más bien un poco más. Voy a ponerle 0.8. Ahí. En la primera figura, bueno, este es el mensaje, que tenemos una amplitud de 1. La frecuencia la habíamos puesto de 10 Hz. El carrier es de 1, amplitud de 1 con una frecuencia de 100 Hz. Vean que el narrowband, perdón, el narrowband está aquí abajo. El wideband que está aquí arriba. Si ustedes ven, de hecho, vean que aquí vamos a una frecuencia F1, por ejemplo, y aquí en esta parte ya estamos en una frecuencia F2. Ahí se ve lo que es la modulación en frecuencia. Y se nota por el índice de modulación que estamos utilizando. Caso contrario, sucede en narrowband. En narrowband, vean que estamos utilizando un beta menor a 1. ¿Qué sucede acá? Aquí hay modulación FM. Sin embargo,
por el índice de modulación que estamos utilizando, eso no se ve o no se nota a simple vista los cambios de frecuencia como sí se notan en wideband. Em, Eso con respecto en el tiempo. Ahora, si analizamos más bien las señales en frecuencia, el espectro de cada una de ellas, vean que el espectro en wideband tengo una mayor cantidad de espigas. Ese número cantidad de espigas significa que tengo un mayor número de bandas laterales, y en narrowband no tengo tantas. ¿A qué se debe eso? Se debe a la tabla de Bessel. Eh, Vean que de uno hacia abajo, yo hablo mucho, para uno tengo tres bandas laterales. Cuando yo tengo más bien un beta o un M10, tengo hasta 14. Em, entonces, ese es el efecto de trabajar con narrowband y el wideband. Entonces, vean que este es para un beta de 0.8, el narrowband, y el wideband tiene un beta de 4. Ahora, aumentémoslo para que vean más bien la diferencia. Pongámosle un beta de 10 para el wideband y pongámosle aquí, ahora sí, 0.1, para que vean la diferencia. Bueno, las señales siguen siendo la misma. De hecho, ahora vean que eh, al subir el beta a 10, los cambios de frecuencia se ven mucho más pronunciados, son mucho más bruscos. Y en la narrowband sí, exactamente igual. Pero en el espectro es donde se ve la mayor diferencia. Vean que para el beta que teníamos antes, que era de 4 para el wideband, teníamos menos bandas significativas. Bueno, menos bandas laterales. En este caso le puse 10 de beta. Tenemos una mayor cantidad de bandas y es por la tabla de Bessel. Vean que para la de 10 yo tengo 14 bandas laterales. Yo llego hasta J14. Para el beta que teníamos antes, que era de 4, vean que yo más bien llego hasta J7, o sea, tengo 7 bandas laterales. Para el beta de punto uno, de hecho, vean que aquí lo que es punto uno anda como por aquí. Entonces, J0 es muy alto, o sea, es casi uno. Entonces, por eso es que esta banda, que es la portadora, tiene el valor máximo. Y las bandas que están a los costados o los laterales andan casi por cero. Y es porque ya después de J0, en esta parte, ya esas bandas son muy irrelevantes. ¿Y qué efecto tiene esto? Bueno, al tener un beta mayor, en este caso de 10, vean que tengo mayor cantidad de espigas o componentes en frecuencia. Esto me va a provocar que al tener un beta mayor yo necesite un mayor ancho de banda. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de componentes en frecuencia. Si yo tengo un beta más pequeño, tengo un ancho de banda reducido o menor porque tengo menos componentes de frecuencia. Entonces, ese es el efecto de variar el beta. Y esa es la diferencia entre lo que es la modulación wideband FM y narrowband FM. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.